Estás en el podcast de los tacones sabios con Rox Frontini. Camina tus sueños en Tacones Sabios, taconesabios.com. Hola, hola, bienvenidas a este episodio espontáneo de Tacones Sabios, tu podcast para vivir a plenitud. Yo soy Rox Frontini, artista, empresaria y tu compañera de viaje consciente en este maravilloso regalo que llamamos vida. Hoy muy contenta de estar acá con nuestra queridísima y respetada Ana Jaraba. Bienvenida, Ana. Muchísimas gracias, Rox. Un placer estar aquí contigo, una mujer muy sabia, conduciendo un espacio para todas esas mujeres sabias que también están apostando por la luz en el planeta. Ay, amén, Ana. Agradecida. Gracias por decir eso que tanto lo necesitamos en este momento. Y justamente nos reunimos Ana y yo acá en este episodio espontáneo para conversar sobre esa luz, digamos que en forma de paz, en medio de todos los conflictos que estamos escuchando, que han inundado las redes sociales con todo lo que ha ocurrido con Israel y Hamas. Y creímos sumamente importante hacer una pausa, centrarnos y entender que la paz empieza por mí. Ese es el título de este episodio y de eso vamos a conversar hoy. Para los que no han conocido a Ana Jaraba todavía, ella es pedagoga, terapeuta, tiene un canal de YouTube llamado Manifestación Consciente, que es espectacular, no tiene desperdicio alguno y les dejamos por supuesto el link en la caja de descripción. Y Ana es una persona muy especial para mí porque me ha acompañado, así como ha acompañado a miles y miles de personas en procesos de, digamos que retomar contacto con nuestro poder interno para poder vivir una vida ideal, que sí es posible, pero obviamente para lograrlo debemos remover obstáculos. ¿Lo he explicado correcto, Ana? Maravilloso, Roxana. Muy claro y además muy sentido, porque como tú has tenido la experiencia, es fácil para ti hablar de eso. Sí, sí, la verdad que una maravillosa experiencia por la que te agradezco siempre. Y bueno, entrando en materia, Ana, conversemos sobre la paz, conversemos sobre cómo la paz empieza realmente por cada uno de nosotros individualmente. Yo te comentaba antes de entrar a grabación que venía pensando en hacer este episodio y al día siguiente recibí tu email que también haces un trabajo maravilloso compartiendo información, como que en la medida justa. Ana no abusa de nuestros correos electrónicos y lo que envía es puro valor. Y recibí ese correo hablando sobre la paz y dije, wow, tengo que conversar. Esta conversación tiene que ser abierta a todas nuestras sabias en tacones con Ana. Así que quisiera, como te decía, pues comenzar hablando sobre cómo ese pensamiento, cómo lo que nosotros tenemos por dentro realmente impacta nuestro alrededor, aunque parezca que ese alrededor es tan grande que no, nosotros no somos responsables por eso. Cierto, Roxana, muy buenísima tu pregunta. Eh, la mayoría de los seres humanos todavía, porque yo espero que esto esté cambiando, bueno, en realidad está cambiando ya y a mucha velocidad y dentro de muy poco será imposible continuar viéndonos como cuerpos separados de la realidad, Wow. sino que nos veremos con nuestra auténtica dimensión como seres multidimensionales, con un campo energético que interactúa con esta realidad de energía que estamos habitando. Tú dime si lo digo muy complicado. No, yo estoy aquí fascinada, cierro la boca porque de estar en cámara con la boca abierta sería, causaría distracción, pero para mí está explicado Pero perfectamente. creo que esto es importante decirlo, porque si no, no nos explicamos cómo podemos nosotros
influenciar esa realidad exterior. Bueno, es que estamos conectados con esa realidad exterior todo el tiempo. Lo que estamos cada uno de nosotros pensando y sintiendo en nuestro interior está creando nuestra experiencia, pero también hay un inconsciente colectivo que estamos sosteniendo entre todos, con lo que todos estamos pensando y sintiendo durante todo el día. Y bueno, tú sabes que a mí me parece muy bien que las redes se inunden de posts pidiendo por la paz, hablando de paz, pero a mí me parece que lo más importante es que construyamos esa paz dentro de nosotras. Y, Absolutamente. y esto empieza por reconocer nuestros conflictos, porque si no reconocemos nuestros conflictos, vamos a idealizar nuestra propia imagen como si nosotros ya estuviéramos en paz y la guerra estuviera ocurriendo en una parte del planeta. Pero eso que está ocurriendo fuera está reflejando que todavía tenemos muchos conflictos en nuestro interior. Y A esa es la veces, parte bien retadora, Ana, porque claro, como yo te he sí, explicado, o sea, en mi vida hay muchas personas mm, despiertas y hay muchas personas que todavía están en su proceso de despertar. Y yo también creo que es injusto, ¿sabes? Las personas que están inconscientes, culparlas porque en algún momento nosotros estuvimos allí, y las personas que están despiertas también señalarlas y decir, no, es imposible, eso de que nosotros creamos nuestra realidad, eso de que lo que tenemos por dentro lo estamos manifestando afuera. Eh, También es injusto atacar eso que es una verdad, y cuando empiezas a vivir esa verdad, mm, empiezas hay un momento en el que da un poquito de vértigo, eso era lo que iba, que dices: "Guau, realmente empecé a pensar diferente y a sentir diferente en congruencia, y empecé a comunicar diferente, y mi mm, mundo está cambiando". Y es yo lo puedo así. decir porque, o sea, yo he trabajado mi mundo como por secciones, como cuando uno va Mm, limpiando una casa. Y empecé mm, por mi parte de cómo soy yo conmigo, luego mi aspecto de pareja, luego mi aspecto profesional, y así he ido. Mi aspecto mm, artístico mm. es una tarea que yo creo que no termina, es lo bonito, que uno siempre aprende más y se expande más. Sí, esa es mi experiencia. Totalmente. Pero bueno, si hay un momento en el que tú dices, pero esto que parece tan masivo, tan grande, ¿cómo yo voy a tener un impacto en eso? Era lo que te decía que conversaba también con mis Mm, alumnos en la universidad, que les digo, cuando nosotros nos sentimos que somos tan pequeñitos que no tenemos impacto en nada, estamos como inconscientemente deprimidos mm. y no tomamos acción ni siquiera para ponernos a nosotros en congruencia, que es tan valioso porque comienzas a existir desde una paz interior que se convierte como en tu verdadera espina dorsal. Así es. Y en esa paz, porque ya sabes que yo creo que el proceso no es una línea recta ascendente y que no siempre estamos de la misma manera y que a lo mejor conscientemente yo creo que estoy en paz con todo el mundo, pero después en mi mente, en automático, vuelven conversaciones que ni siquiera tuve ayer, que a lo mejor las tuve hace 15 años y vuelven a mi cabeza como si estuvieran ocurriendo ahora y eso es un conflicto con esas conversaciones que yo me repaso. Vuelvo a experimentar las emociones de tristeza, de enfado, de rabia De y tengo ahí frustración, el conflicto. Dime. de frustración también. Sí, sí, de frustración. Y vuelvo a tener otra vez el conflicto porque eso se quedó sin resolver y por eso vuelve. Porque creemos a veces que resolver es que hago un ejercicio una vez y ya por obra, por arte de magia, ya eso se quedó limpio. Pero mi experiencia y de las personas a las que he tenido el honor de acompañar me dice que hay que insistir
Hay Ujú, que volver una y otra vez mientras tengamos ese indicador que nos estemos observando en el día a día y que volvamos a repetir esa conversación, esos diálogos mentales que nos llevan a algo que sucedió hace muchísimo tiempo, pero que si no pude poner límites, no supe cómo hacerlo, no pude expresar lo que yo sentía, no encontré el modo de solucionar ese conflicto asertivamente, pues se queda ahí, es como una fuga de energía, algo que está dando vueltas y que nuestro subconsciente en automático nos lo vuelve ujú. a traer y estamos otra vez pensando lo mismo. Ya sabes que repetimos hasta 70.000 pensamientos todos los días. Lo que pasa es que no nos damos ni cuenta porque estamos haciendo otras tareas y eso está como en segundo plano, pero está ahí y está generando nuestro estado emocional y por lo tanto eso se está comunicando con todas las células del cuerpo, les está diciendo cómo nos estamos sintiendo, está Ujú, afectando a nuestra energía, a nuestra salud, a nuestra vibración eléctrica eléctrica y magnética, y desde ahí es desde donde estamos operando. Por eso es tan importante que nos ocupemos de resolver esos conflictos internos. absolutamente. Y justo quería preguntarte sobre eso y conectarlo con una información muy linda a la que accedí este fin de semana. Estuve en una conferencia donde habló el doctor Bruce Lipton, el Ah, qué bueno. autor de Sí. Biology of Belief, la biología de las creencias. Y él pues daba un ejemplo muy de la cotidianidad, pero que es muy aclarador de cómo funciona la mente subconsciente, ¿cierto? Una vez que nosotros aprendimos a manejar, ya ese programa está en nuestra mente subconsciente y pues muchas veces vamos en el auto pensando en otra cosa o Mm. quizás teniendo una conversación y cuando llegamos al lugar, decimos, pero ¿cómo llegué aquí? Ni cuenta me di, pero ya estoy acostumbrado, sé cómo manejar, sé la dirección a la que voy y llego prácticamente en automático. No estoy diciendo que sea lo más saludable de hacer, creo que Bueno, hay que es algo prestar que hacemos atención. todos y muchas más veces de lo que parece. Salimos de Totalmente. casa y sobre todo si vamos a un sitio que ya conocemos el recorrido, opera nuestro conductor automático, el navegador automático del subconsciente entra en acción. Y eso es Exacto. así con todo, porque la programación inconsciente opera el 95% del día. Allí es a donde quería llegar, porque, y hablando del conflicto, yo en estos días que he meditado tanto sobre eso y he hecho tanta autoobservación sobre mis conflictos internos, porque como digo, creo que lo que hay que hacer inmediatamente es comenzar a ser, a existir en mayor coherencia, que es, Mm. digamos que lo opuesto al conflicto. Este, entonces, en ese proceso, empiezo a observar que, bueno, que hay una programación en mí, y voy a ser muy honesta como siempre lo soy, fuera de cámara y enfrente a cámara, digo, oye, estamos programados para tener conflicto. Me Sí. gusta esto y lo quiero tener, pero lo debería pagar desde pequeñitos, ¿eh? Desde muy Ujú. pequeñitos. Entonces, si tenemos toda una vida entrenando ese subconsciente para que el hábito sea el conflicto, bueno, el Mm. momento de reentrenar ha llegado. Porque sí Sí, se puede, es esa es la así. buena noticia, que se puede reentrenar. Efectivamente, y que hay cosas sencillas que nosotros podemos aplicar en nuestra vida diaria, que es la parte que a mí más me interesa. Esa era mi pregunta, así que sigue, porque ya la vas a responder. Lo primero que podemos hacer es cómo desactivo todo eso que va en automático. Bueno, entrenándome para estar consciente, porque si no,
va a seguir operando inconsciente y automático. ¿Y cómo me entreno? Pues por lo menos un par de veces al día, mejor si es al inicio del día y a última hora antes de dormir, porque son momentos donde nuestro subconsciente es más influenciable. Me tomo unos minutos para observar el ir y venir de la respiración como ancla. No es un ejercicio de respiración, sino es un ancla que me permite estar aquí y ahora, simplemente en el territorio de la nariz, por ejemplo, muy físico. Observo cómo entra el aire y cómo sale el aire. Entra el aire y sale el aire, y yo simplemente estoy observando. Por supuesto que van a venir muchísimos pensamientos, pero el entrenamiento consiste en que cada vez que me doy cuenta de que me fui a los pensamientos, me traiga de nuevo a observar el ir y venir de mi respiración. ¿Eso marca la diferencia? Desde luego que sí. No es que lo hagas una vez y ya lo tienes Exacto. incorporado. Hay que entrenarlo. Nadie piensa que cuando se inscribe en el gimnasio va a salir ya con la musculatura definida, pero sin embargo pensamos que si nos sentamos un día a observar la respiración y aparecen muchísimos pensamientos que en realidad ya estaban ahí, pero en ese momento nosotros nos damos cuenta y los observamos, mucha gente dice, ay no, mira, yo lo intenté, pero es que esto no es para mí. Esto es para todos. Es un entrenamiento y por lo tanto no quiere decir que lo vayamos a hacer perfecto. Es imperfecto, un entrenamiento imperfecto, igual que cuando aprendimos a conducir, que Exacto. teníamos que pensar la maniobra, si tenía que hacer un aparcamiento y había una columna y otro coche. Bueno, tenía que hacerme un croquis mental de cómo y el volante para aquí y yo. Claro, y Pero cuando coordinar, está ejercitar la coordinación. automatizado, te preguntan, bueno, ¿y cómo lo hiciste? Déjame pensar, no tengo ni idea porque ya se ocupa el navegador automático. Pues este entrenamiento es igual. Al principio cuesta trabajo, cuesta esfuerzo, hay que poner atención y por eso practicamos unos minutos, porque si Exacto. nos sentamos durante mucho tiempo, podemos creer que estamos ahí practicando atención consciente, pero en realidad entra lo que se llama a nivel de neurociencia la red por defecto, que quiere decir que nos desconectamos, una parte nuestra se queda observando el ir y venir de la respiración y otra parte nuestra entró a comentar todo lo que pasó con anterioridad y a proyectar el futuro en función de ese pasado y no estamos en el momento presente, aunque a nosotros nos parece que sí, que estamos ahí, que Ujú. estamos plenamente conscientes. Entonces la invitación, como digo, es entrenar unos minutos y esto ya de por sí crea un nuevo estado de paz. Y Cien por simple ciento. Yo hecho. doy fe porque yo lo hago y lo hago, pero fervientemente, aunque Mm. sea unos minutitos y cambia absolutamente todo. Y no solo en ese momento, sino que además a lo largo del día, en vez de que me pasen desapercibidas todas esas discusiones mentales que estoy teniendo Ujú, en ujú. mi interior, toda esa energía de enfado que va creciendo, me doy cuenta muchísimo antes, digo, mira, ya estoy con la misma pelea de ayer, de hace Exacto, 10 años, de hace 100 exacto. años, la misma O pelea. una pelea que aprendí, por ejemplo, a mí me pasó haciendo, esos minutitos de respiración consciente en la mañana, pero cuando entré a tu video, el que enviaste, que también voy a dejar el enlace en la caja de descripción, el del perdón con Joseph Murphy, cuando Sí, entré a ese video que empecé a hacer el ejercicio, me di cuenta que el conflicto era de cosas que había aprendido en lugares de trabajo, Ana. O sea, era muy también. jovencita, estaba aprendiendo, digamos que en mi vida empresarial y siempre lo digo, he tenido maravillosos mentores, más también
ellos estaban haciendo lo mejor que podían con la información que tenían y su nivel de conciencia en ese momento. Y me di cuenta que había mucho de protegerte del cliente. Yo, pero ¿cómo que protegerte del cliente? ¿Cómo que protegerte del cliente si el cliente está ahí para que tú le des lo mejor de ti y él, bueno, te va a compensar ecuánimemente? Pero había como ese conflicto de que el cliente te puede, no sé, puede romper el contrato o no te va a pagar o una cantidad de cosas que me di cuenta en ese momento. Digo, oye, hay que perdonarlas, hay que dejarlas ir porque no eran ni siquiera mías, eran aprendidas de mi Sí, entorno. sí, te entiendo. Aunque yo creo que todo lo que llevamos puesto, incluso si viene de nuestros ancestros, si lo tengo yo, yo me ocupo. Quiero decir que, Claro, porque si no, ¿sabes? Hay una cierta tendencia en algunos lugares a decir, bueno, es que esto no me corresponde a mí porque era de mis ancestros. claro, o Bueno, sea, al tenerlo pero tú lo adentro, llevas puesto, ¿no? Si lo llevas exacto. puesto, es tuyo. Pues Una mira, pregunta allí, Ana, por ejemplo, para asegurarme que estoy entendiendo bien, o sea, lo llevamos por dentro porque viene de lo que sea, ancestralmente o karmáticamente, de donde sea que venga. Al estar adentro, lo vemos afuera, el afuera nos los muestra, nuestra responsabilidad es volver adentro en lugar de atacar el afuera para eso es reprogramar, ¿correcto? correcto. Por ejemplo, cuando aparecen estas discusiones mentales, a lo mejor alguien ha dicho algo, incluso alguien de mi familia. No necesito ir muy lejos porque Mm, los seres humanos, como nos vemos como cuerpos aislados, parece que tengamos que competir por la energía, que es ujú, escasa, y que ujú, como es escasa, si tú tienes, yo me quedo sin. Pero no es verdad. Nuestra realidad es que como somos seres multidimensionales, todos tenemos una conexión con la energía del cielo y la energía de la tierra. Y somos capaces de autonutrirnos y no tenemos que competir. Cuando, si no compitiéramos por la energía, no tendríamos todas estas pequeñas o grandes discusiones, porque sabríamos que a nuestra disposición hay abundancia de todo para todos. No nos sentiríamos con envidia porque el otro tiene o tiene reconocimiento y a mí no me lo dan, o tiene oportunidades y cuando llegan las mías, todo ese tipo de cosas. Como decía, si tengo algún conflicto con mi familia, alguien dijo algo que a mí me molestó, que esto es muy normal entre los ujú, seres humanos, por esto, porque nos sentimos en modo supervivencia, que tengo que todavía tener el bastón en la mano, el ujú. bastón tipo cavernícola, ¿no? Sí, un Enorme, mazo. un mazo, efectivamente, por si alguien dice algún inconveniente, atacarle con el mazo y defenderme rápidamente. Eso está operando ahí. Entonces yo me repaso la conversación por enlazar con lo que has comentado de Sí, Joseph Murphy y ponerlo en un nivel muy práctico que sirva para todas las personas. Yo me estoy repasando la conversación y claro, yo en esa conversación soy la buena de la película y el otro o la otra es el malo de la película. ujú, Y yo estoy diciendo, hay que ver lo que me dijo, seguro que lo hizo para chincharme porque me conoce y sabe dónde yo tengo mis puntos y entonces lo dijo a propósito y voy creciendo porque no hay derecho y la conversación, si no me doy cuenta en automático, va cogiendo nivel, se va haciendo grande. Pero si yo practico este ejercicio que acabamos de comentar, entonces me doy cuenta de que ha empezado la conversación y aplico el antídoto. Un antídoto sencillo. Te bendigo. Te deseo lo mejor para tu vida. Deseo que tengas muchísima salud, que tengas éxito, que tengas abundancia. Como dice Joseph Murphy, no necesito amar a esa persona
para desearle todas las bendiciones. Ujú, La puedo amar en el sentido de que no tengo ni que estar de acuerdo con ella, solamente le envío este amor, ujú, ujú. la conversación, e inmediatamente a su imagen dentro de mí le mando toda esa energía de bendiciones. Esto sería algo sencillo. ¿Cuántas veces? Todas las veces, porque esa conversación va a venir otra vez. Todas las veces que sea necesario, como Va a dice. venir muchísimas veces a lo largo del día. Y entonces mi tarea consiste en, me doy cuenta, la paro, que aquí es donde viene el asunto principal, Rox, porque muchas personas me dicen, pero ¿cómo? Si yo tengo razón, yo tengo derecho a poner límites, sí, tú tienes derecho a poner límites sanos, claro que sí, a ponerte en tu sitio, a no aceptar malos tratos de nadie, por supuesto que sí, pero no tienes por qué alimentar toda esa basura dentro de ti, toda Claro, esa basura seguir mental. alimentando el conflicto, que es Efectivamente, sí. Como decía Buda, cuando no perdonas es como llevar carbones encendidos para tirárselo a otro, pero tú te quemas las manos. O como ingerir veneno esperando a que el otro se muera. No tiene sentido. y ahí no tiene sentido alguno. Ahí está muy interesante el conversar también sobre un puntito que tocamos antes de entrar a grabación, que es cómo hacemos para administrar todas esas sensaciones y esos pensamientos mientras estamos inundados de noticias que como que nos llevan, es como si te subieras a un bote en unos rápidos y te llevan directo al conflicto. Desde luego que sí. Bueno, ya sabes que yo no tengo tele. Bueno, miento, tengo dos teles en el sótano de mi casa. Pero no las tengo ni siquiera conectadas Ujú, porque yo elijo lo que veo, administro, sé lo que pasa porque es inevitable, está en todas las redes, pero elijo la opción de no consumir esas noticias. ujú, Porque primero, noticias, hay millones de noticias en el planeta. Al mismo tiempo que existen conflictos armados, hay millones de cosas que están sucediendo de otros seres humanos que están haciendo trabajo, cooperando, que ujú. están progresando de distintas maneras, pero lo que es bondadoso es silencioso normalmente, no hace ruido. Y Por lo eso que existe este vende, podcast, para hacer mucho ruido con esas cosas. así es, agradecida de que hayas contado conmigo. Sin embargo, las malas noticias, esas venden muchísimo y están Ujú, por todas partes y cogen algo pequeñito que pasó así o que ni siquiera pasó, pero que quizá pudo ocurrir y entonces lo magnifico, lo hago grande y ujú. sobre todo si da miedo, porque el miedo tiene su público y a mucha Sí, gente le gusta pasar miedo. Y tiene su explicación. Cuando pasamos miedo, generamos adrenalina. Esa droga interior nos hace sentir vivos, nos hace sentir, es como tirarse en tirolina. Da miedo, pero cuando uno lo hace, después se siente pletórico, se siente de maravilla por todo el subidón claro. de las hormonas internas, porque el cuerpo tiene su propia farmacia. Y a muchas personas les gusta pasar miedo, eligen películas de miedo y les gusta ver las imágenes del conflicto sin darse cuenta que todo lo que estamos pensando a lo largo del día, todo lo que estamos oyendo a lo largo del día, todas las imágenes que estamos viendo nos están programando. Exacto, porque además tú dijiste una palabra súper clave que es consumir, Mm, ¿cierto? La información es realmente equivalente a la comida. Si tú ingieres chatarra, tu cuerpo no va a operar en un peak state, como decimos en inglés, un estado mm, absolutamente óptimo,
Ujú. que si consumieras comida realmente viva, o sea, sana, orgánica, natural, no puede, el cuerpo no tiene la misma gasolina, por así decirlo. Y con nuestros pensamientos y nuestras emociones, el contenido puede ser empoderador y fantástico, como puede ser totalmente destructivo. Y con esto no estamos diciendo que bueno, que estar desconectado sea para todo el mundo. Yo te lo comentaba, yo por las cosas que hago, por cómo me desempeño, tanto en el arte como empresaria, como profesora, pues he de estar informada, más sin embargo, soy sumamente exigente con la curaduría de la información Mm. y hago lo posible voy a los hechos, voy solo a los hechos, tomo los hechos y bueno, de aquí Mm. armo cómo voy a digerir esta información, cómo la voy a procesar, quién voy a ser, que es lo que me ha pasado con todo esto, pues cómo está la paz, mi nivel de Mm. paz adentro de mí. Así es, Rox. Mira, a mí me parece maravilloso, yo también, cuando han pasado cosas que nos han involucrado a todos, como hace 3 años, Ujú, busqué mucha información y me hice mi propia versión de lo que estaba ocurriendo. Y ya llegó un momento que dije, bueno, ya tengo suficiente, no necesito toda esa alarma todos los días, varias veces al día, para vivir encogida, empequeñecida y estar en modo supervivencia. ujú, Porque cuando entramos en el miedo, no podemos estar desde ese modo de operar en supervivencia, que es puramente mantener la vida, conservar la vida, y al mismo tiempo estar en modo creativo, son incompatibles. claro, de expansión, de creación, de evolución, que es donde estamos diseñados para existir por la naturaleza. Sí, 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 estamos diseñados y tenemos mecanismos que nos ayudan a sobrevivir en cualquier circunstancia. Pero si yo estoy huyendo de un tigre, en ese momento no me viene la inspiración de cómo solucionar un problema. Simplemente toda mi energía está puesta para que mi musculatura tenga las máximas prestaciones, mi vista se agudice, el sentido del oído también, todo está concentrado en el modo huida, parálisis, porque necesito sobrevivir en ese momento, Ujú, ¿no? Ahora, nosotros no estamos en esta parte del planeta, ni aquí que estoy en Europa, ni tú que estás en América en este momento, no estamos huyendo del tigre, y por lo ujú, tanto podemos entrar en otra frecuencia mucho más elevada, mucho más creativa, para convertirnos resolviendo esos conflictos internos, aplicando estas cosas sencillas que hemos dicho de observar al menos 2 veces al día la respiración, de tener esas conversaciones mentales de conflicto y mandarle bendiciones y mandarle amor a las personas que pensamos que nos han herido, atacado, incomodado o lo que sea. Necesitamos elevar nuestra frecuencia para convertirnos en, como decía uno de mis profesores, de mis maestros de bioenergética hace mucho tiempo, en agujas de acupuntura para la tierra. ¡Oh, qué belleza! ¡Qué Mm. belleza! Me encanta eso. A Mm, mí también. qué visión tan Eso, hermosa. eso es, te comentaba fuera de cámara que alguien me dijo, vamos todos a comprar velas LED y ponerlas en la ventana. Bien, maravilloso, fantástico. Todas las iniciativas que nos unan está muy bien, pero mejor todavía si nos ocupamos de generar toda esa luz de amor y de serenidad en nuestro interior,
para convertirnos en las agujas de acupuntura que necesita el planeta en este momento, más que el planeta que necesitamos los seres humanos como especie. Totalmente, y es impresionante cómo todo siempre está conectado, porque como te contaba, esta última canción que ya lancé, que se llama Amar Incondicional, hace- Bellísima, por cierto, recomiendo que todos la escuchen y sería buenísimo que pusieras el enlace en la descripción. Gracias, gracias, Ana. Sí, lo voy a poner en la descripción y realmente está diseñada para eso, para que la utilicemos y nos conectemos con ese vasto universo de amor incondicional que existe en nosotros y que no es un amor romántico, no, es el poder literalmente más grande que tenemos los seres humanos, porque de ese espacio de amor incondicional que está solamente en el presente, podemos realmente anclarnos en un espacio de paz, de coherencia, de congruencia, que es honesto, que es cierto y que no está contaminado por nada de la afuera. Y vivir desde allí sí es un reto, es cierto que es un reto, pero el regalo, la compensación, digamos, es tan inmensa que no te quieres mover de allí y dices, pero ¿para qué yo me voy a salir de aquí? Si pase lo que pase, ya yo sé que tengo mi respiración, tengo esa fuente infinita que está dentro de mí a la que solo accedo cuando estoy en paz y estoy coherente, y desde allí yo trasciendo realmente mis propios conflictos que se manifiestan afuera. Así es. Ese es el cambio. Ese es el cambio. Y ese es Mm. el cambio que nos merecemos todos, así que la invitación es a ser la paz. Entendemos que haya que hacer como el rooting, como el cheerleader por la paz, pero lo más importante es realmente ser la paz. Así es, Rox. Tenemos un minuto para contar una anécdota Sí, rápida. absolutamente. Sí, hace años yo di un taller residencial que duraba 5 días en la naturaleza, en un hospedaje con unas salas maravillosas de trabajo y todo muy cuidado. El taller se llamaba Ser Paz. Wow. ¿Mm? A las pocas horas de iniciar el taller de Ser Paz, estalló el conflicto, porque en la cena, en vez de servir agua mineral embotellada, sirvieron unas jarras con agua de manantial. Y una pareja que había acudido a hacer el taller sacó todo el conflicto que estaba en su interior, aprovechando que ellos querían exigir que se pusiera agua mineral embotellada. Parece un absurdo, pero esto es muy simbólico. Para mí fue un aprendizaje enorme, que cuando apostamos por ser paz, necesitamos ser valientes y estar dispuestos a ver todos nuestros conflictos internos y a resolverlos. No hacer como que no están, sino tomar la sartén por el mango. Y suele ocurrir que cuando me pongo a hacer una limpieza, lo primero que viene no es lo bonito, ni lo agradable, ni lo que huele bien, sino es todo lo contrario. Igual que cuando limpiamos nuestras casas, incluso si tenemos un robot que nos la limpia, también hay que vaciarle el depósito. Y Tal cual. cuando lo vaciamos, decimos, Dios, todo esto estaba aquí, qué barbaridad. Y este es un aviso para que las personas que pongan en práctica esto estén dispuestas a atravesar
ese momento donde lo que aparece no es la cara más amorosa nuestra, ni la más amable, porque precisamente necesitamos resolver todo lo que está ahí para llegar a estar mucho más pacíficos o más pacíficos cada día. A mí me Tal gusta cual, siempre hablar en términos graduales porque como lo veo como un proceso, mi tal propia cual. experiencia es que por más años que lleve en el proceso siempre le puedo dar una vuelta de tuerca, encontrar otro aspecto que puedo sanar. No lo doy por concluido, sino que me siento en el proceso, y pienso estar ahí hasta el último aliento. Amén. Digo lo mismo y de verdad que Y muchas solo quería gracias. hacer este aviso porque me parece importante para que Valioso, no sí. digan, ay, esto no funciona, no resuelve, al contrario, estoy peor que antes. No, no, solo tómatelo como que lo que estaba de suciedad puede aparecer o te haces consciente porque estaba ahí, pero tú te haces consciente, ten paciencia, sé amoroso, sé compasiva contigo misma y date permiso para seguir practicando y seguir avanzando, que luego el camino es más suave. Definitivamente. Y sé valiente, porque creo que has dado en un punto muy, muy clave. Se requiere valor para interrumpir la inercia y elegir un mejor camino, que esperamos que Así es. todas elijan. Y les agradecemos infinitamente por acompañarnos en este episodio. Gracias, Ana, por acompañarnos en este tan Gracias, querido y Rox. valioso episodio. Siempre un placer encontrarte. Igualmente, Agradecida. igualmente. Y bueno, las invitamos a darnos like, que nos ayuda un montón a seguir creciendo y a traerles mucho más contenido para vivir a plenitud. Y yo soy Rox Frontini y las veré en un próximo episodio de Tacones Sabios.